Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su vinculación a esta ceremonia cósmica y a los diálogos que desarrollamos, que nos proponemos realizar cada mañana después de la ceremonia. Acerca de nuestras preguntas, búsquedas, necesidades y cuestionamientos. Acerca de nuestros valores, significados y nuestras búsquedas. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Es un buen momento. La hermana Enar pide la palabra. Enar, buenos días. ¿Cómo le va? Abrazos de España. Buenos días, maestro. Buenos días a todos los presentes. Bueno, pues, como le dije, estamos iniciando una formación del COIPI con gente nueva, gente joven, para profesores de yoga, profesores desinteresados dentro de nuestra línea. Y el tema que estamos aclarando ahora es por qué nos llamamos Yug Yoga. Cuando viene gente nueva nos pregunta ¿qué yoga hacéis vosotros? Y yo les digo yoga con mayúscula, nada más. Y luego les hablo de esa integración de las 4 vías del yoga y de ese camino al centro, ¿no? Entonces, como cuando hacemos los 8 pasos de Patanjali, nos conduce al Samyana, nos conduce a la unión, y Yug significa la unión, y religión, religare, también significa unión. Un poco aclarar el yoga como vía iniciática. Aunque los dos vayan al mismo lugar, supongo que la religión, como hemos visto estos días anteriores, está en una columna, en la fe, y la otra es en la colaboración del ser humano en su propio camino, ¿no? Entiendo yo así. ¿Y por qué nosotros nos llamamos Yug Yoga? Un poquito que nos aclarara esto. Bien. El maestre no hizo solamente un libro de asanas. Sí. No. Hizo todo un planteamiento de ciencia, de arte, de símbolos y de experiencias religiosas, no doctrina religiosa, aclarando, de experiencia de unidad, bajo un sistema. Él aclara que la palabra yug es precisamente la experiencia, no nada más unión, sino la experiencia de la unidad. No hay que suponerla, teorizarla, sino experimentarla. Yoga es el sistema, así le llama él, del proceso que hay que vivir. Y él replantea algunos aspectos del darshana o del planteamiento que hizo Patanjali como recopilación de la sabiduría del sistema yoga a su tiempo, que son esos famosos 8 pasos. Y yoguismo es esa búsqueda de conexión, de interacción entre el cielo y la tierra, entre yo y los demás seres y yo. Es una práctica que no tiene limitación para poderse realizar, sino va a depender más del estado de la conciencia y las búsquedas que cada quien tenga y las necesidades que podamos reconocer. Porque hay veces que tenemos necesidades, pero todavía no las reconocemos. Que cuando las encontramos, caramba, esto es tan importante en la vida y no me había dado cuenta. Necesidades descubriéndose. Hemos dicho que la mente más bien descubre, ¿sí?, que está simplemente aseverando cosas. El momento del descubrimiento es el más importante. Ya después, ese descubrimiento toma un sentido, una relación con todo lo demás que ya tenemos en el almacén de experiencias o registro de experiencias llamada alma, en el campo psíquico particularmente, y reflejadas en el cuerpo. Entonces, es muy importante
que el sistema Yuga Yoga vamos a dar solamente a veces gimnasias, no solamente conocimientos, no solamente asanas, no solamente tratakas, no solamente prácticas ascéticas o de conexión con mi propio mundo, que eso es lo ascético. Lo ascético no tiene que ver exactamente con el apartarte de, sino dedicarte a ese trabajo de descubrimiento de tu mundo interior. La ascesis es natural en el yoga, es necesaria, porque si no decodificas, si no percibes ese mundo de adentro de ti, pues no tienes los elementos para descubrir los elementos fuera de ti. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, dijeron los maestros del templo de Delfos, el oráculo de Delfos, que estaba todavía en la etapa animista en muchos sentidos, pero era verdadero, era auténtico. Bueno, entonces tenemos un sistema que va integrando aspectos en diferentes etapas de la vida y posibilidades de la vida. Y a eso le llamamos, podríamos decir, un yoga, un sistema yoga, que va hacia el yuga dentro de un yoguismo. Porque el yoguismo no tiene límites de interconectividad. No tiene la última palabra, sino posibilidades siempre por ser descubiertas. Es lo que él llama, el muy sublime maestro, el que plantea todo esto, una matesis de psicología. O sea, una experiencia significativa, única, sin traductores, directa con la vida. Ya le llama matesis. Y de acuerdo a como yo lo he ido viendo en donde él pone las expresiones de matesis, son 1 o 2 párrafos después de muchas hojas. Y es la indicación a los discípulos del camino. Hay que hacer esto. Después de todo se puede, otros han hecho estas relaciones, él concluye y no se va más allá de una conclusión teórica o intelectual o ideológica. Dice, hay que encontrar esto, hay que hacer esto. Como maestro a la línea del discipulado, porque él a su vez fue recibiendo como discípulo de grandes maestros y dejó una reunión de discípulos, ¿sí? Y si nadie en la orden con grado de maestro, solo un maestro, pero el que recorriera el camino tal como él lo planteó y en la parte más profunda lo realizó, entonces podría llamarse maestro, que fue el hermano mayor. ¿Sí? El maestro Estrada. Y eso no es un título honorífico nada más, o simbólico, o protocolario. Es el reconocimiento a una vida dedicada y entregada a la gran obra divina dentro de lo humano. Los grandes instructores de la humanidad. Pero fíjense que no dice maestros, dice instructores. ¿Sí? Porque yo lo he replanteado, no lo he leído así, pero lo replanteo, que el gran maestro es Papá Dios. Todos los demás somos discípulos. Y como discípulos no nos podemos estar mandando unos otros, sino compartiendo la palabra y la vida que hemos descubierto de la enseñanza del gran maestro, que está sintetizada y expresada profundamente en la vida y en la obra del muy sublime maestro y del maestro Estrada.
Uno como el gran representante de ese gran maestro y otro como el representante del discipulado de la obra que dejó el maestro. Entonces, por eso no planteamos un yoga parcializado, sino un yug yoga dentro de un yoguismo. Pero eso es más difícil a la gente explicarle. Pero el yoga, tenemos que llegar al sanyama. Yo les pregunto así sinceramente, ¿cuántas personas de esta orden o de los institutos o los centros de yoga les interesa experimentar el sanyama? No brincarte al sanyama, no, vivir el proceso hasta el sanyama. La dejo en el aire, contéstenla ustedes. Por eso hay que insistir que nuestro sistema no es parcial, no solo alimentación, no solo ejercicio, no solo asanas, sino cámaras secretas y otras cosas que están dentro del yoguismo. No están limitadas a un sistema hindú o sánscrito o pali o como le quieran decir. De hecho, el gran maestro, el Buda, insistió en las experiencias, pero le cambió los nombres del sanyama. En vez de decirle samadhi, ¿cómo le llamó? Nirvana. En vez de decirle nirvana o samadhi, ¿cómo le llamó? Sean uno conmigo como yo soy con el Padre. Hizo alegoría o referencia a la experiencia sin ponerle nombre. ¿O sí le puso nombre? Yo recuerde, no. Sin embargo, sí hizo alusión a la experiencia. Entonces, ese es nuestro sistema. Y a veces nos sentimos poca cosa ante el mundo. Me disculpan, posiblemente no hay un sistema tan amplio y de tantas posibilidades para alcanzar una unidad, como lo plantea ahora en esta era el muy sublime maestro, el doctor C. Reynó de la Ferrier. De hecho, que es como él firma el Yug Yoga Yoguismo, o lo firma como maestre. No, ningún libro lo firmó como maestre. Las cartas sí, a los discípulos, pero los libros no. Los firmó como el doctor C. Reynó de la Ferrier. Fíjense bien, es interesante. Y no dejó reglamentos internos, sino le dijo al maestro Estrada que los hiciera todos. Al discípulo más avanzado. El discípulo que abrió la orden como punto de reunión de los discípulos del maestro. Y por eso siempre el maestro Estrada hablaba de esa experiencia. Mi muy sublime maestre me encargó esta misión y en eso estoy. Siempre hizo referencia a su maestro. ¿Sí? Y de hecho hay cartas donde el mismo ya gurú, Juan Víctor Mejías, le hace consultas como si fuera un maestro al hermano mayor. O por lo menos quiere conocer desde dónde ve lo que asevera, porque no lo entiende. Es una reunión entre hermanos discípulos, o discípulos que también son hermanos, de la misma familia, del mismo Padre, de la misma luz. En fin, yug, yoga, yoguismo, pero para el mundo el sistema de un yoga, un sistema que lleva hacia el yug. O por lo menos vamos a ponerlo un poco más aterrizado hacia las experiencias que plantea el sanyama. Meditación, concentración, samadhi, nirvana, iluminación o como le quieran decir. Ya las palabras son un poco solamente la envoltura del regalo. Lo importante son los contenidos. No sé si esto explica un poquito por qué nuestro sistema se llama Yug Yoga. Lean libros de yoga, o son muy nana yogas,
o son muy hatha yogas, o son muy bhakti yogas, o son muy karma yogis, que eso no hay tantos libros, por cierto, de karma yoga. No hay tantos libros porque esa yoga no se intelectualiza, se vive. Pero algo que abarcara, integrara todas esas posibilidades en una sola propuesta, yo nada más la conozco en el muy sublime maestro, el doctor C. Reynaud de la Ferrier, tal como él firma su propuesta, su libro que resume su experiencia de esa búsqueda del yoga a través del yoguismo. Alguien nos está poniendo ahí como ropa en la pantalla, no sé quién prendió la pantalla. Don Delio, por favor. Un momentito. ¿Qué fue lo que... Alguien de nombre Kevia. ¿Puede, pantalla de qué? No, maestro. aquí. Qué bien. ¿Puede activar su micrófono, por favor, maestro? Se lo bloqueé sin querer. Y no le platico del chavo. Sin querer queriendo. Bien, muchas gracias. De nuevo estamos en conexión con esta interrupción, pero bueno, son parte de estos aprendizajes de los medios cibernéticos. Bien, ¿algo más que deseen compartir, preguntar? Adelante. Buenos días, maestro y queridos hermanos. Siguiendo con este tema que se acabó de llenar, a mí me invita a reflexionar. Entonces, ¿qué pasa? Con esa calidad del maestro, con esa dedicación, yo tengo una sensación que falta un puente en el planteamiento, o sea, que falta un eslabón en el planteamiento, porque llegamos con esa apertura, disposición, como estos alumnos que están ahora tomando ese... Y se les hace el planteamiento, nos entusiasmamos y de repente, ¡paf! ¿Qué pasa, no? Hasta dejamos de practicar tanto asanas como llamas, ni llamas. La verdad es que no quisiera poner un tono de crítica, sino un tono de ¿por qué dejamos de prendernos, de estar prendidos? Que eso es cuando hay un trabajo hacia el sanyama. Entonces, mi pregunta muy concreta es, ¿no faltará una insistencia? Porque el maestre habla de matesis. El hermano mayor habla de enseñanza viviente. Otros han hablado de experiencia directa. Usted también ahorita lo trató eso, ¿no? ¿No será que entre el planteamiento y lo cotidiano nos falta una mayor insistencia? Porque si no, sin querer, yo tengo la sensación de que nos envuelve una parte egoica y dejamos, sin darnos cuenta, nos despistamos del camino. No sé si dentro de las escuelas, dentro de los institutos, porque sería muy interesante hacer un análisis o una indagación, una investigación, no con el plan de criticar, sino con el plan de ver qué pasa. ¿Qué pasa? En realidad, el planteamiento es extraordinario y ¿qué pasa? Yo no sé si llamar insistencia, que debe traducirse en eso, sino nivel de compromiso. Nivel
¿Se puede acercar, por favor, el micrófono? Gracias. Estas observaciones me sirven mucho, don Delio, gracias. Es que como lo volteé. Bien, yo no sé si llamarle a esto nivel de insistencia, sino nivel de compromiso, nivel de descubrir que eso es parte de mi necesidad. Esa conexión viene de adentro, más, porque la insistencia casi normalmente viene de afuera para adentro, pero el nivel de compromiso, tú lo tienes que buscar, tú lo tienes que encontrar y tú lo tienes que estar recreando. Las palabras a veces no alcanzan. Sí, pero el nivel de compromiso va a marcar el nivel posiblemente de avance. No sé cuánto, pero sí de un avance considerable, o significativo, o importante y valioso. ¿En qué? En que ante los movimientos un poco caóticos para allá y para acá de la vida, circunstanciales, tengo un camino claro que quiero seguir. Y esto requiere esto y esto y esto y esto. Y este método tengo que hacerlo así y así y así y así. Para ir encontrando los contenidos que hace referencia el método. No es lo mismo los medios que los fines. El yoga como sistema es un método, un sistema. Pero la yug es una búsqueda en todas sus posibilidades de manifestación, hasta alcanzar una sola experiencia que resume todas. Y esa ir integrando, pues le llamamos yoguismo, porque se encuentra en todas en las artes, en las ciencias humanas, en las artes humanas, en la religión humana, en la religión divina. ¿Hay religión humana? El sentido de comunidad, común, unidad, es una religión humana. Hacer grupos con un espíritu de bien común. Pero hay la religión divina acerca de nuestro origen y nuestro verdadero propósito, de lo cual podemos compartir no solo lo que nos hemos escuchado de otros, sino lo que hemos ido comprobando, confirmando, ratificando en el proceso de cada uno. Por eso estos diálogos son abiertos, sin restricción, solo un poquito de sentido mínimo de respeto. Bueno, entonces sí queda el seguir señalando lo que tenemos que realizar, pero si no lo realizamos, para que el señalamiento es solo un buen deseo, y el buen deseo es muy importante, si no, no empezamos. Sin embargo, la concreción va a través de los niveles de compromiso, en los niveles de búsqueda. De hecho, en el yoga se usa mucho la expresión sadhu. ¿Y qué significa sadhu? Dedicado, comprometido, buscador. De eso, no de cualquier cosa, no, de eso. ¿Sí? Alguien que no se distrae tan fácil. Alguien que está dedicado, comprometido como buscador. El día que dejamos ser discípulos, dejamos de perder el maestro. Solo cuando está preparado el discípulo aparece el maestro. Entonces, el primer trabajo de todos estos estudiantes que están queriendo formar, porque quién sabe qué va a salir con el tiempo, ¿sí? Porque a veces salen de una manera y ya a los pocos años ya andan en otras ondas. Es que vienen a aprender una tradición, que vienen a aprender una forma de verlo. No vienen a enseñar, vienen a aprender. En nuestras escuelas de la orden la gente debe venir a aprender. La pregunta es, ¿qué les vamos a enseñar?
¿Qué es la enseñanza del maestro y el hermano mayor? Pues es lo que les vamos a enseñar. ¿O qué les vamos a enseñar? ¿Cómo hacer negocios? Pues no. Es cada quien que se asocie con la gente que le gustan los negocios. ¿Les vamos a enseñar cocina? Pues no exactamente, pero les vamos a enseñar algunas cosas básicas para que ellos sigan buscando cosas de una alimentación mejor. O sea, se acaba. No. ¿Dónde se va a acabar las recetas de cocina? No, no se acaban. Y además, ahora que anda de moda el veganismo, se distingue por ser inventor, ¿verdad? Uraniano total, o sea, no hay condiciones de que tiene que hacer la receta, ¿no? Te doy una base, tú invéntale. Y si agarras buenas ondas y buenos sabores y buenas nutriciones, pásamela. ¿Ah? ¿Ah? Para yo inventarle otra cosa sobre esa. Esa es la onda vegana, ¿verdad? Y es un vegetarianismo más acuariano, ¿no? Sin limitación. Un yoguismo. Buscar conexión con aspectos superiores de la alimentación, que no solamente es nutricional del físico, sino nutricional en todos los aspectos. Bueno, pues aventura tenemos. La pregunta es, ¿qué tanto espíritu aventurero estamos dispuestos? ¡Ay! Me encantan las aventuras, pero leídas en mi camita. Pues no, a veces eso no funciona mucho como espíritu aventurero. El venerable Satarhat Marcelli ahorita se me apareció y me dijo, espíritu pionero, por favor, nunca lo abandonen. Una palabra que él usó. Pioneros, ábranse camino. No se contenten solo con los que ya están conocidos y traten, pero sin perder el objetivo, la meta y la estructura de un sistema llamado yoga, que ahí está contenido a veces frases de las religiones. Y en la práctica, por ejemplo, en el yoga, ¿está contenido ama a tu prójimo como a ti mismo? Pregunto. ¿O es nada más para las lecciones de catecismo? No, no. Es mucho más profundo que eso. Sean uno conmigo como yo soy con el Padre. Pues ahí es la base del yoga. Y agárrame cualquier frase de Jesús. Tiene las bases del sistema yoga. Pero él le llamó cristianismo, o más allá, enseñanza del Cristo a los discípulos. Porque ni siquiera la palabra cristianismo empieza a aparecer un poco después. Como decía el maestro, un ismo más. Pero él buscó enseñar a sus discípulos la línea crística, no tanto un cristianismo, sino una línea crística. Y la línea crística no se contradice, me disculpan. No es tan arbitraria y tan relativa. Pues es tu opinión, pues esta es la mía. No, Señor. ¿Qué enseñó el maestro? Esa es la línea discipular. Y cómo se vive eso que enseñó el maestro para que nosotros lo viviéramos. Enseñanzas es mostrar. La pregunta, ¿te muestran un vestido? ¿Con eso es suficiente? ¿Te muestran otro? Ay, no, qué feo. Para mí no. Después de que te muestran algo, ¿qué hay que hacer? Probarlo. Y luego, después de probarlo, usarlo, concretarlo, integrarlo para pagar el precio de andar probando y de andar ensayando. Porque la pregunta es, cuando te pones un vestido y vas a una fiesta, ¿estás probando el vestido? ¿O es antes de ir a la fiesta te lo pruebas? Antes. Y le arreglas y le ajustas, o no. Como dicen, es la hora de la función.
La palabra función no solamente es función de cine, es ponerla a funcionar contigo, el vestido, ¿o no? Que el vestido te ayude y tú le das vida también al vestido, ¿o no? Entonces primero se enseña, luego se ensaya, luego se actúa y luego se sigue aprendiendo de cada actuación. Una cosa que tienen los actores es que después normalmente de las funciones, aunque tengan mucho tiempo la obra, ¿qué hacen un momentito después de la obra? O al siguiente día, cuelgan el vestido, pero aparte platican de los errores o aciertos de esa función, porque nunca sale igual. Yo he visto a los músicos, después de conciertos en los grandes hoteles, que se sientan a cenar juntos y ahí platican. Oye, ¿se te fue la nota del bajo? Sí, hombre, se me fue. Y tú te echaste un gallito, aunque no, y entraste a destiempo en tal cosa. ¿Sí me explico? Pero en plan de decir, estamos aprendiendo todos. Y se lo dicen al que canta y el que canta le dice a los músicos. Y se escuchan, porque es un equipo. Si eso lo aplicamos al sendero iniciático, pues creo que tendríamos mucho más congruencia. Y hay personas que en un equipo definitivamente no, es que no acabas de aprender, es mejor que te vayas por tu cuenta. ¿Sí? Acá traemos otra onda. Es mejor que te retires. ¿Sí? En buen plan. ¿Sí? Porque tú quieres hacer, o porque es demasiado bueno y quiere hacer lo que se le da la gana, o porque no agarra la onda y no acaba de aprender. Cualquiera de los dos son funciones de emigrar. No siempre es porque es malo, sino a veces porque quiere ser. Muchos grupos, después de estar como grupo o equipo, se hacen solistas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, está bien. Tú quieres tener esa experiencia y luego a veces vuelven a regresar al grupo. ¿Okay? Recuerdo una cuestión de los Beatles, que estaba pasando un tema interno muy fuerte, el baterista Ringo Starr, porque estaba perdiendo los ritmos, retrasaba al grupo y le había dado tanto al grupo que le tenían paciencia y lo querían mucho, porque aparte muy simplón. Siempre es el que, no, pero no hay problema, vamos a pasarla bien. ¿Sí? Así. Y entonces él decidió retirarse para no entorpecer al grupo. Y al día siguiente el loco de John Lennon le manda 1000 rosas al estudio para que cuando llegue le quisieran demostrar su cariño y su amor. Valía más que 1000 rosas, lo que él les había dado. Pero para lo que ganaban, pues era todo. Era un detalle. No sé qué hicieron con las 1000 rosas después de los primeros, la hora que estuvieron ahí con ellas, ¿no? Pero le llenó todo el estudio de rosas blancas o no sé qué. Son detalles entre amigos, que ya del dinero es un poquito... No es eso, es decirte, te queremos. Y al poco tiempo volvió a agarrar la onda. ¿Sí? Le conmovió tanto que no querían que se fuera, pero en hechos, no nada más de palabras, que se quedó hasta el último. Y no fue el que marcó la ruptura, sino fueron otras circunstancias. Son historias de la condición humana, independientemente, pero son los temas que a veces uno se entera y dice, esto tiene un sentido, esto tiene una lógica, esto tiene un proceso. ¿A quién se le ocurre mandarle 1000 rosas a otro hombre? No, era el cariño, el amor, lo que él significaba para todos. Era el bromista sencillote del grupo, el que no le gustaban los problemas, de cáncer, por cierto. Bueno, algo más sobre este proceso de Yuga Yoga y el tema de la coherencia, compromiso, insistencia, o como se le quiera decir. La hermana Omega Serrat pide la palabra. La hermana Omega Serrat, adelante, por favor.
Buenos días, honorable maestro, queridos hermanos todos. Pues parte de mi pregunta con su diálogo se ha ido un poquito disipando, pero más bien quisiera hacerle la pregunta un poquito más abierta. Por ejemplo, uno en el sendero, no sé si la palabra sería debe, pero lo ideal es tener un maestro, un guía para cuando uno ande perdido por el universo, pues nos centre, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno tiene que trabajar con un gurú, que no es su maestro, pero es un gurú, a veces, ¿cómo plantearle cosas sin descalificar su enseñanza? Porque a veces no siempre estamos de acuerdo con lo que dice un maestro, o siempre tiene la razón un maestro, o siempre sabe más un maestro. ¿Cómo mediar eso? ¿Cómo ser respetuoso? O cómo aguantarse, en pocas palabras también, ¿no? Gracias, maestro. Ah, carambas. Es como echarse un trompo en la uña. A ver, gurú no, dentro del aspecto de la orden, si usted se refiere a eso, no tiene la calidad de maestro. Maestro solo se le asigna al maestro, la relación maestro-discípulo. Instructor, pero debe instruir sobre la línea. Y uno puede replantear, disculpe, pero esto que usted nos está dando como instrucción contradice la línea en esto. Por eso hay que conocer la línea. Una de las grandes disciplinas que el gran maestro Buda le enseñó a sus discípulos o a los que quisieran seguir el camino que él mostraba era siempre estudiar el Dharma, compartir el Dharma, realizar el Dharma. Y duro y dale con esos 3 puntos. Leer, observar el Dharma, el gran camino, la sagrada tradición iniciática. Compartir lo que este camino va uno descubriendo como Sangha o Sangha. Y llevarlo a la realización de nuestra propia vida. Ahí no hay discusiones, sino posiblemente juegos de poder. ¿Tú quién eres? Fíjate, yo soy más que tú. Eso en la línea iniciática no cabe. Cabe en un grupo de poder político para gobernar imponiendo la voluntad de una persona, pero no para seguir una línea que trasciende las personas. Y esa es la sagrada tradición iniciática. O si no, explíquenmelo, por favor. ¿La sagrada tradición trasciende las personas? Sí. ¿Y qué hacemos a veces? Culto a las personas. No, esa no es la tradición. Pero sí el reconocimiento de quién vive y quién no vive la línea, independientemente de los temas de autoridad y de todo. Pero cuando uno pregunta, a ver, esto no me coincide, para mí es contrario, explíquemelo, por favor. Preguntar en el gran camino, en la orden, se puede. Cuestionar se puede. O sea, preguntar, cuestionar y preguntar es lo mismo. Pero lo que no se podía cuestionar era la línea. Lo que sí se podía cuestionar era la persona. La expresión personal de la línea, que no coincidía o sí coincidía. La línea sigue siempre ahí. Esa no la inventamos. La descubrimos igual que el amor, igual que la fe, igual que la ciencia. ¿Se inventa la ciencia o se descubre los acontecimientos científicos? Entonces no es un camino de fe y menos fe ciega. Es fe, sí,
hay un proyecto, hay un deseo, hay un impulso, hay una necesidad. Qué bueno. Bueno, pero hágalo bien, ciencia. Y que funcione. A cualquier persona se le puede decir, oiga, creo que lo que usted está planteando no funciona, ya lo hemos intentado así, no funciona. ¿Sí? Por ejemplo, llenar la orden de grados, se vuelve cada vez menos valioso el grado. Cuando son simbólicos o cuando son por asociación de simpatía personal, se vuelven personales y pierden valor. Y pasa eso en todas partes. ¿Sí? No condenemos a la orden, pero podemos caer en los vicios que cualquier organización cae. Más allá de que se cambien los apellidos y los nombres, el mismo tema no va a favor de la unidad de todos, de la familia, de seguir al maestro, que es representante, un avatar es representante ¿de quién? De los mensajes que nos trae Papá Dios para que descubramos el camino hacia Papá Dios. Pero claro, tiene sus palabras, sus significados y todo eso. Disculpen, en la orden no hay fe ciega a la persona, hay acuerdos de organismos. Si no caemos en los temas personalistas y se acabó el tema, se echa a perder el pastel. Si alguien está con todos los ingredientes en la cocina y quiere hacer un pastel, ahí están. Pero uno dice, no, se va a hacer como yo digo, y el otro dice, como yo digo. ¿A dónde vamos a llegar? A comprar el pastel afuera, porque no se puede hacer así. ¿Sí? A ver, aquí está don Antonio, que tantos años hizo vestimentas, ¿verdad? Don Antonio García, ¿qué? Se echó como 50 años, ¿no? Haciendo ropa, ¿verdad? Entre telas, hilos, costureras, costureros y clientes satisfechos y unos inconformes. Y unos agradecidos y otros desagradecidos, de todo se ve ahí. Si tengo yo una tela y un costurero dice es que yo lo coso así, y otro costurero le dice yo lo coso asá, ¿qué hay que hacer? Tienes que decidir a quién se lo vas a dar, porque la tela no va a alcanzar para los dos. Y a ver cuál queda mejor, ¿o sí? No podemos caer en eso. Normalmente se hace el patrón y sobre el patrón se hace una buena costura o se hace una mala costura. ¿Sí? Se aprieta la tela o se deja casi invisible el tejido, que es el éxito de la costura, que ni se vea, ¿verdad? Que ni se vea por dónde está la costura. Bueno, en la línea podemos caer en esos juegos que son desperdicio de tiempo, falta de compromisos, seguir la línea, no seguir a las personas. Y es una línea que trasciende el tiempo y los personajes, y eso es muy importante un día asimilarlo para esta era de síntesis. Es lo que puedo comentar. Lo demás queda un poquito en la sabiduría, en las habilidades, con honestidad y congruencia que tengan las personas. Receta única no la hay, pero hay disposición, actitud y otras cosas que pueden establecer la calidad de reunión de los discípulos. De hecho, el venerable Satarhat Marcelli, le recuerdo, porque posiblemente usted lo tiene presente, llamaba carta a los discípulos, no a mis discípulos. ¿Sí?
Usted es discípulo de la línea, decía constantemente. No pierda la línea. No discípulo tanto mío, sino de la línea, de la sabiduría, o sea, de lo que funciona bien para el bien de todos. Esa es la línea de la sabiduría. Un poquito hablando así, un poco en broma y en serio, ¿para qué sirve la sabiduría? Para meterte en menos problemas y cuando te metas en problemas, tener más rapidez y calidad de salir de ellos. Si no, ¿para qué te sirve? ¿Como diplomas en la pared? No. Para meterte en menos líos y cuando te metes, tratar de salir, como decimos, elegantemente, aprendiendo cada vez más. Bueno, pues cada quien a ver en qué lío se mete hoy, a ver cómo salen. El primer tema, la primer planteamiento es ¿qué hago con mi salud? ¿Qué hago con mi conciencia? Y ya con eso tenemos bastante trabajito. Pax. Gracias, maestro. Que tengan un buen día. Sigan la línea. Gracias, maestro. Pero las Gracias, maestro. Las mejores personas que ejemplifiquen la línea, traten de descubrirlas dentro de ustedes mismas. Sí, maestro. Y así hay inspiración. Ninguna imposición es necesaria. Gracias. Gracias.